aquí. El trazado de curvas es muy sencillo. ¿Tienen alguna duda de cómo hacerlo? ¿Cómo trazar curvas vectoriales? ¿Quién sabe? Continúo. Más interesante. Con las funciones vectoriales tú puedes trazar, calcular límites, las que tú hacías en cálculo diferencial, pero aquí extendido a vectores. No es mi objetivo calcular los límites, es algo muy inmediato. Mejor vamos a ver cómo derivar una función vectorial. Una función vectorial. Derivada de una función vectorial. ¿Vale? Se van a reír de lo fácil que es. Una función vectorial de R, ¿qué se va a hacer? Vamos a de funciones vectoriales. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Tú tienes una función vectorial R que depende de un parámetro T. Esta función R tiene tres funciones componentes. Función componente X, función componente Y y función componente Z. Cada una de ellas depende de ese parámetro. ¿Vale? Son funciones totalmente generales. Ahora, bueno, esta cosa te va a describir en el espacio una curva, ¿verdad? Una curva, la cual obtienes mediante la unión de infinitos vectores para diferentes valores del parámetro. Bien, pues ahora lo que yo quiero es calcular la derivada de una función vectorial. Porque resulta que en cálculo diferencial, cálculo elemental, yo este tipo de funciones las puedo graficar. O sea, tú tienes una función, vamos a hacer aquí una comparación. Por ejemplo, una función f de x igual a x cuadrada menos 2x más 1. Así. Calcula la derivada, ¿verdad? F' sería derivada de x cuadrada es 2x. Derivada de menos 2x es menos 2. Derivada de 1 es 0. Desaparece, te queda 0. Y hasta tiene una interpretación geométrica, ¿verdad? Si tú graficas la curva f de x, esa curva es una parábola que abre hacia arriba y es simétrica con respecto al eje Y. Este puntito de aquí es un sur. Bueno, así. La curva va. Y este puntito es 1 positivo. La derivada es esto de aquí, 2x menos 2. ¿Qué es lo que se hacía en cálculo diferencial? A veces se pedía evaluar la derivada en cierto punto x, ¿verdad? Por ejemplo, en el punto 1 sería 2 por 1, 2, queda 0. O en otro diferente. Y así puedes calcular diferentes evaluaciones de la derivada. ¿Y qué representaba geométricamente eso, esa evaluación? Resulta que en el punto 1, por aquí, en cada punto de la curva, tú puedes trazar una recta tangente. Entonces, por ejemplo, aquí, tú trazas esta tangente. Acá trazas esta otra, aquí trazas esta otra, aquí trazas esta, aquí esta, aquí esta y esta. Rectas tangentes. Tangentes porque tocan a la curva en ese punto. No la atraviesan, la tocan. ¿Bien? Rectas tangentes. Bien.
Y lo que calculabas en ese entonces era la ecuación de esa recta tangente. Muy fácil. Bueno, vamos a hacer esto mismo, pero con funciones vectoriales. En este caso no vamos a calcular rectas tangentes, sino vectores tangentes. La curva roja es la trayectoria de la partícula. Voy a hacer esto continuo así. Entonces, para cada punto de la trayectoria vamos a calcular, en este caso, un vector tangente. Vector tangente, vector tangente, vector tangente. Aquí es importante la dirección de trazado, porque los vectores tangente van a apuntar en la misma dirección que se está trazando la curva. ¿Vale? Entonces sería así, así, no son direcciones arbitrarias de los tangentes. Así y así. Bueno, ¿cómo calculamos esos vectores tangentes? Los vectores tangentes se obtienen mediante derivada de la función vectorial, porque así es como tenemos estas rectas tangentes, derivando. Es muy fácil. Pero ¿cómo derivo esta criatura? ¿Cómo se imaginan ustedes que se debe derivar esto? Es una ecuación. ¿Partes? ¿La qué? Pues tenemos que derivar de x, después y también z. ¿Correcto? Eso es la intuición y pues sí, así se hace. Entonces, cuando tú quieras calcular la derivada de una función vectorial, R', lo que debemos hacer es derivar cada componente del vector. Debes derivar la componente x con respecto al parámetro, no con respecto a x, ni con respecto a y, ni con respecto a z, es con respecto al parámetro. Debes derivar la componente y también, y debes derivar la componente z, todo con respecto al parámetro, ya que el parámetro es la única variable de esto. Bien, así lo calculas, derivando componente a componente. Asimismo, cuando tú quieres integrar una función vectorial, en cálculo integral lo que hacíamos era una curva, la curva no tenía sentido en ese caso, no tenía una dirección de trazado, era dar un intervalo a b. Y la pregunta era, ¿cuál es el área por debajo de la curva? Bueno, esa área se calcula a través de una integral, ¿verdad? De esta integral. Y, bueno, integrar una función es a través de ciertas reglas, de ciertas fórmulas, se obtiene un resultado. Aquí, interpretación geométrica de la integral no la hay, porque resulta que la curva que tú estás trazando es una línea y no hay área por debajo de esa línea, no la hay. Esa cosa de integrar la vamos a ver en superficies, en unidad 4 y 5. Todavía no, pero les adelanto. Integrar una función vectorial, integrar esta cosa con respecto al parámetro, es igual que en la derivada. Debes integrar cada componente de esta con respecto al parámetro, cada una de ellas. Muy difícil. Claro, entre más complicada sea la componente, te vas a tardar un poco más en integral, pero en la mayoría de los casos es posible realizarlo. Bien. Entonces, así es como vamos a calcular derivadas e integrales de funciones vectoriales. Muy fácil. Bien. Un ejemplo sencillo. Consideremos la hélice de hace un momento. Es una hélice circular porque tenemos hélices elípticas.
Circular porque tiene el mismo radio en sus espirales. Una hélice elíptica es aquella en la cual los radios van creciendo. Aquí. Mira, como en este remolino que está aquí, como en este remolino, los radios van creciendo. Parece ser circular, pero quién sabe, ¿verdad? A lo mejor es elíptico. Bueno, una hélice circular sencilla es la siguiente. Su función vectorial sería este de aquí. Vamos a suponer que la hélice tiene radio 3 unidades. Entonces sería 3 coseno del parámetro, 3 seno del parámetro, y que el paso en las espirales sea de 2. Si es de 2, entonces sería así. Si yo quiero que la separación entre las espirales son estas curvas. El paso es esta separación, ¿vale? Es de 2 unidades. Si yo quiero que sea menos, pues solamente debo cambiar este número. Si quiero que sea de 1, le pongo 1. Si quiero que sea un medio, le pongo medio. ¿Qué pasa si yo le pongo menos 1? ¿Cómo interpretarían eso? Va a sentido contrario. Se traza en sentido opuesto, correcto. O sea, el paso es de 1, pero en este caso iría hacia abajo, el trazado. Bien. Hacia abajo, va descendiendo, como si fuera un... De hecho, estas hélices circulares modelan el movimiento de algunas aves cuando están cazando en el mar. No sé si han visto en algunas películas o series que cuando algunas aves están pescando, descienden no en línea recta, sino describiendo una hélice descendiente. Eso es por cosas aerodinámicas, se les facilita así. Se puede analizar con física eso, muy interesante por cierto. Vamos a suponer que es más o menos, para no complicarnos tanto. ¿Bien? Ahora, la cosa ya sabemos que es una hélice. ¿Qué valores del parámetro? ¿Cuántas espiras quieres? Si quieres una, debe dar una revolución. Si quieres 2, debe dar 2 revoluciones. Si quieres 20, debe dar 40 revoluciones, ¿verdad? Entonces, voy a suponer que da 3 revoluciones. Entonces sería 3 veces 360, es decir, 3 veces 2pi. Muy bien. 6pi. Eso es fácil. Entonces, la cosa sería algo así. 1, 2, 3. Se acabó. XX, XY y XZ. El sentido del trazado es este de aquí. Ascendente. Inicia aquí y termina aquí a la misma, sobre el mismo eje. Quiero calcular la derivada de esta criatura. La calculamos. Fácil. R' de t. ¿A qué es igual? Pues debo derivar cada componente que está dentro del vector. Derivo 3 coseno t. Primero lo voy a representar. 3 coseno t. Esto derivado. Después debo derivar 3 seno t. Derivar. Y finalmente debo dar aquí hay una trampa. El paso es 1, pero como es un paso ascendente, debe ser 1t. ¿Sí? Y finalmente debo derivar 1t, o t simplemente, con respecto al parámetro. Hay que derivar. Derivadas normales, ¿verdad? El 3 que está aquí sale de la derivada, pero no del vector. Cuidado. Daría 3 veces derivada del coseno. Y derivada del coseno es menos seno. Fíjate cómo lo escribo, como producto.
no es correcto escribirlo como menos seno directamente, así. Porque aquí se entiende como una resta, lo cual es válido. Es un producto, ¿bien? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué sería lo correcto aquí? Es el 3 multiplicada por menos seno, te da menos 3 seno de t. Derivada de 3 seno. El 3 es una constante, sale de la derivada, pero no del vector. Entonces quedaría 3 coseno positivo. Derivada de 1t, pues te da 1. Y listo. Este es el vector derivada. En todos los puntos. No estoy evaluando en ninguno de ellos. ¿Qué pasa si yo quiero el vector no tangente? Un vector sí tangente, pero en un punto de la trayectoria. Supongamos que lo quiero en una revolución. Una revolución sería este punto de aquí. ¿Qué valor le corresponde al parámetro? Si doy una revolución, ¿cuántos grados he girado? 360, Que en radianes sería. 2pi. Entonces, quiero saber el vector tangente en el punto 2pi. Esto me da el vector tangente en cualquier punto t. Punto t, punto t. Bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo evaluar el punto que yo quiera en 2pi. Sería R' de 2pi es igual a menos 3 seno de 2pi, 3 coseno de 2pi, coma 1. Hacemos las puntitas. Menos 3 seno de 2pi te da 0. 3 coseno de 2pi te da 3. Y 1 pues es independiente, ¿verdad? Te da 0, 3, 1. Este sería mi vector tangente. Claro, aquí no está escala. Pero es aproximadamente. Y aquí el vector tangente sería un vector que roza a la hélice en este punto. Este es el vector 0, 3, 1. Bueno, realmente el vector 0, 3, 1 lo vamos a trazar, pero aquí, así. Sin embargo, lo debes tú trasladar al punto de tangencia o el punto de contacto, que sería este de acá, ¿vale? Ahí está mi punto, mi vector 0, 3, 1. Muy fácil. ¿Alguna duda? No, profe. Puedo trazar otros vectores tangentes en más puntos sobre la curva. Solamente lo que cambia de un punto a otro es el valor del parámetro. Aquí yo lo evalué para 2pi, lo puedo evaluar para cualquier valor dentro del intervalo 0, 6pi, que es el que se está dando aquí. El que tú quieras. Es algo muy sencillo. A ver, ¿puedo tener derivadas de primer orden? Bueno, antes de eso, otro ejemplo sobre derivada y su gráfica. Esta cosa. Esto es de Larson. Larson es un libro de secundaria de cálculo. Para la función vectorial dada por esta fórmula, encontrar la derivada. Bosquejar la curva plana representada por R, es decir, la gráfica. Aquí hay un error. Aquí debe ser igual. Y las gráficas R de 1 y R' de 1.
No, te está diciendo el valor del parámetro. Cuando no hay intervalo para el parámetro, podemos interpretarlo como cualquier valor real. Es decir, el parámetro varía desde menos infinito hasta más infinito, el que sea. Vamos a graficar la criatura. Una tabulación. Aquí tengo componente X, sería... ¿Cuál es la componente X en este caso? ¿Cuál sería la componente X? Muy bien. Todo bien, quiero reescribir nuevamente el vector. Tú tienes T, X cachucha, más T cuadrado más 2, Y cachucha. Lo escribo en componentes. En componentes sería X cachucha, lo que acompaña lo que acompaña Y cachucha es T cuadrado más 2. Aquí tengo mis funciones componentes, la función componente X y la función componente Y. Funciones componentes. Voy a graficar, entonces necesito hacer mi tabulación. Y aquí voy a obtener el vector. Y como no me están dando un intervalo de parámetro, yo puedo dar los valores que quiera. Voy a dar estos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Bien. Evalúo X. X va a ser igual a T. Pues sería entonces menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ya. Evalúo Y. Y sería el valor de T elevado al cuadrado más 2. Queda 6. Aquí queda 3. Aquí queda 2. Aquí queda 3. Y aquí queda 6. Bien. ¿Qué vectores obtienes? Menos 2,6. Menos 1,3. 0,2. 1,3. 2,6. Si te das cuenta, estos puntos son, uno está a la derecha y otro está a la izquierda del eje Y a la misma altura. Y esos valores corresponden a valores negativos del parámetro. Me refiero a que cambian de signo. Entonces, ¿qué significa? Que la curva es simétrica con respecto al eje Y. La curva es una parábola. Es una cosa así. Esta es la curva. La dirección de trazado es esta. Convéncete de ello. Para convencerse debes tú trazar estos puntos, ¿verdad? En orden ascendente en los valores del parámetro. Fíjate así como van. De menos 2 hasta más 2 está aumentando el valor del parámetro. Vas localizando esos puntos. El menos 2, 6 seguramente está por aquí. El menos 1, 3 está por aquí. El 0, 2 debe ser este. El 1, 3 debe ser este. El 2, 6 debe ser este. Y así sucesivamente. ¿Vale? Esos son los puntos, pero tú los debes trazar como vectores. Así. Sí, los vectores pueden atravesar la curva. Lo que importa aquí es la unión suave de las puntas. Esa unión te da esta curva. ¿Vale? Bueno, todavía no acabamos. Aquí se me olvidó. Y aquí es Y. Necesito calcular la derivada de la cosa y evaluar esa derivada en el punto t igual a 1. Vamos a derivar la función vectorial. Y es algo muy fácil, se van a reír, muy fácil que es. La función vectorial depende del parámetro t, que puede representar un tiempo. Y aquí la componente x es t, la componente y es t cuadrada más 2. Y la derivada sería derivar t de la primera componente. Yo lo represento así. Y la componente 2 también debe ser derivada.
Bien. Derivamos, con cuidado, deriva bien. Derivada de t es como derivada de x, te da 1. Derivada de t cuadrado más 2 te da 2t. Esta es la derivada en cualquier punto t de la curva. Pero yo no quiero en cualquier punto, lo quiero en t igual a 1. Es lo que te dice el ejercicio. Calcula R' evaluada en 1. Y también R de 1. R de 1 ya lo tenemos. Es este de aquí. Es R de 1. Es el vector 1, 3. El vector 1, 3 debe ser este. Este es el vector R de 1. ¿Bien? Ahora voy a calcular el R' de 1. Este es mi R' en cualquier punto T. Lo quiero en 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a evaluar en T igual a 1. Una cosa. Si yo evalúo, ¿qué obtengo? R' evaluado en 1 sería 1, 2 veces T, es decir, 2 veces 1. Y esto te da 1,2. Este es mi vector evaluado. Este de aquí. Lo grafico. El vector 1, 2. Este vector es el 1, 3. Es el 1, 3. El vector 1, 2 debe ser, lo trazo desde el origen. Siempre empezamos desde el origen. Y lo trasladamos al punto de contacto, o al punto de tangencia. El vector 1, 2 sería a lo mejor algo así. ¿Bien? ¿Qué es lo que hago? Lo tomo y lo traslado. Bueno, de hecho está mal trazado aquí. Debe ser más suave. Algo así. Lo traslado. Ya. Este es mi vector. R' de 1 y es igual a 1,2. Se calculó un vector tangente, pero hay infinitos. Puedo calcular este, puedo calcular este, puedo calcular este. Todos, si te das cuenta, van en el sentido en que se traza la curva. Todos ellos. Este vector de aquí no es unitario, ¿verdad? Porque su norma no vale 1. Vale raíz de 5. ¿Cómo es que vale raíz de 5? Pues sí. Calcula la norma. Raíz cuadrada, componente x al cuadrado, más componente y al cuadrado. Y sería raíz de 5 unidades. No unitario. ¿Cómo construyes un vector unitario? Ya lo hemos visto muchas veces. El vector unitario, ¿para qué chucha? Es igual al vector normal partido por su norma. En este caso, mi vector unitario R cachucha prima. Bien, evaluado en 1 sería igual a el vector derivado evaluado en 1 dividido entre la norma evaluada en 1. Sustituyo, aquí es 1,2, aquí es raíz de 5. Lo distribuyo quedando como 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5. Y este sí es unitario. Ya que si calculas la norma de la cosa te va a dar 1. Este vector verde mide raíz de 5 unidades, es como 2,2 aproximadamente. Entonces el unitario es más pequeñito, ¿verdad? ¿Así? Puedes tú dibujar vectores unitarios en lugar de los vectores normales. Ese vector
amarillo que aparece en todos lados se llama vector tangente unitario. Y es uno de los 3 vectores más importantes de la cuenta diferencial. Y se calcula muy fácil. Se calcula como la derivada de la función vectorial evaluada en el punto de interés. Si lo quieres normalizar, es decir, hacerlo 1 o bien unitario, debes aplicar la fórmula de siempre, ¿verdad? Esta de aquí. Y se acabó. Este es un ejemplo. Vamos a ver curvas más interesantes. Vamos a calcular sus vectores tangentes unitarios, sus vectores normales unitarios y sus vectores binormales unitarios, así como la curvatura y la torsión. La curvatura de una parábola, por ejemplo, se los explico así rápidamente. El punto de interés es este de aquí. Bueno, imagina que tú ahí tienes cierta curvatura a esta función. Tú debes encontrar una circunferencia cuyo radio se adapte a esa curvatura. Entonces, la curvatura de la curva, de esta curva, en ese punto sería la curvatura de la circunferencia que encaja. Esta circunferencia tiene un radio de curvatura ρ. Entonces, encontrar la curvatura consiste en calcular este radio. Así, hay fórmulas para eso. Lo veremos más adelante. ¿Sale? La torsión consiste en ver qué tanto se tuerce la curva sobre sí misma, como si fuera una franela que tú estás torciendo y torciendo, como si estuvieras haciendo una trenza. Esta torsión, esa torcedura, se puede calcular para ciertas curvas. Muy interesante, es una cantidad escalar. Conociendo la torsión, la curvatura y esos 3 vectores unitarios, describes completamente la curva. Puedes saber en qué puntos asciende, en qué puntos tiene mayor torsión, en qué puntos tiene menor curvatura, en qué puntos se mueve más rápido la partícula. Todo, todo, todo. Entonces, de hecho, el movimiento planetario se debe conocer esos detalles para predecir con mayor precisión cuándo va a pasar un planeta, o cuándo un meteorito, o cuándo van a alinearse ciertos planetas. Y todo eso se consigue con estas cositas, con estos vectores. También es importante para los satélites en órbita, obviamente, y evitar así colisiones. Bueno, es un ejemplo muy fácil. Vamos a ver uno ligeramente distinto. Se van a ver lo fácil que es. Les digo, el curso de vectorial es un chiste, es algo muy fácil jugar así. Esto de aquí, de Larson, nuevamente. La función vectorial dada por esta criatura, esto es una hélice circular de radio 1 y paso 2T. Vamos a hallar estas 4 cosas. El primero es la derivada de la función vectorial. El segundo es la segunda derivada de la función vectorial. Tercero es un producto punto de derivadas. Y último, un producto cruz de las mismas derivadas. Que no les espante esto, está muy fácil. Ver, ya sabemos calcular la primera derivada. La curva es una hélice, no nos interesa su gráfica, solamente de calcular estas cantidades. Claro. Lo primero que yo te recomiendo es que escribas tu vector, tu función vectorial, en términos de componentes, no de vectores cachucha. Este es X, este es Y y este es Z cachucha. Bien, ¿cómo quedaría en términos de componentes? ¿Cuál sería la componente X? Coseno de t.
Sí, correcto. Componente Y es 0 y componente Z es 2t. Así, listo. Calculamos la primera derivada. Derivada primera de t sería derivar cada componente, ¿verdad? Que sería coseno derivado por derivo seno y finalmente derivo 2t. Primera. Cierro. Derivamos salvajemente, que te da la primera. Derivada de coseno es menos seno. Derivada de seno es coseno positivo. Y derivada de 2t es 2. Continuamos en la siguiente y última video. Quedan segundos. Más o menos.